Hola, soy Anderson. Bienvenidos a un episodio nuevo de Diálogos de Cosmovisión. Y en este episodio estaré hablando de mi nuevo libro, escrito con John Ensor, titulado Apologética Provida, una guía para defender y para rescatar vidas. Bienvenido. Nuestro libro es el producto de una amplia investigación que he hecho, tanto en material y recursos que han sido escritos en inglés desde los años 70 y también recursos que han sido recientemente escritos en español dentro de un contexto latinoamericano. Por supuesto, John ha escrito ya 6 libros, de los cuales uno de ellos ha sido traducido al español, el cual es Cuestión de vida o muerte. He realizado una serie de vídeos por si los quieres checar acá en mi canal o en el canal de Pasión Vida. Así que gran parte de mis viajes con John, con quien trabajo desde hace varios años, John es alguien que tiene unos 30 años de experiencia trabajando en el movimiento Provida como maestro de la Biblia, asesorando y estableciendo centros de ayuda a la mujer en crisis de embarazo, tanto en los Estados Unidos como en China, en África, en Latinoamérica, en India. Así que hay una combinación de experiencia e investigación. En gran parte también es mi experiencia viajando en Latinoamérica, mirando las expresiones, reacciones de cristianos y líderes de diversas comunidades cristianas ante el tema de la vida humana y el aborto. Así que en esta serie de videos voy a hablar poquito acerca del libro, de cada capítulo, para que te animes a leerlo. Creo que será una gran herramienta para el pueblo cristiano en Latinoamérica. Como su nombre lo dice, es una apologética provida. El título está inspirado en la epístola de San Pedro, donde nos llama a dar razones por la esperanza que hay en nosotros. Me he apasionado desde hace muchos años por la apologética, la defensa de Dios, de la existencia de Dios, la moralidad, su diseño inteligente. Entre mis favoritos está R.C. Sproul, Francis Schaeffer, desde el predicamento humano, creo que es uno de los más influyentes. Y el libro tiene dos objetivos. Primero, defender la postura provida. Como cristianos, creo que a veces criticamos muy bien la postura a favor del aborto o proelección, entre otras ideologías que existen en nuestro mundo. Sin embargo, en mi opinión, me parece que pocas veces explicamos y articulamos claramente cuál es nuestra postura, cuál es nuestra alternativa y por qué creemos eso, tanto bíblicamente como a nivel lógico. Es más, en ocasiones me parece que somos intimidados a no hablar de lo que la Biblia dice y creemos que esa es la máxima revelación para el hombre, pero buscamos en otras fuentes o buscamos las respuestas a generar nuestras convicciones en otras fuentes. Así que el objetivo es primero defender con convicciones bíblicas, ¿qué dice Dios? Y también con convicciones lógicas. El segundo objetivo es rescatar vidas. Es decir, que hay dos frentes, uno que es la argumentación, generar primero convicciones propias, luego saber articularlas hacia afuera, y número dos, poder ayudar y ser parte de la solución al derramamiento de sangre en su forma como el aborto a nivel local en Latinoamérica. En otras palabras, cómo tener corazón y no solo una mente para atender la necesidad, para tratar a los más vulnerables, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Es que voy a tratar de compartirte un poco acerca del libro sin mucho spoiler. En la primera parte encontrarás una introducción con muchos datos, después del prefacio, muchos datos estadísticos, fidedignos, validados con su apropiado pie de página. El libro ha sido publicado a través de la editorial Dort, así que ha pasado por un proceso de revisión muy riguroso y es un honor, la verdad, poder trabajar con ellos y aportar con este material al pueblo de Dios. 20 capítulos. Cada capítulo está seguido de una frase que va a inspirar ese capítulo, en donde van a ver un fundamento bíblico. He querido incluir historias del contexto de Latinoamérica, puesto que en mi experiencia en tiendas cristianas he visto libros que hablan del aborto, yo mismo tengo algunos,
pero han sido traducidos y aunque hacen un excelente aporte, a veces al lector le hace creer que eso es una situación que sucede afuera de nuestros países. Y me parece que necesitamos historias que nos inspiren y nos muestren no solo la realidad de esa situación, sino que nos inspiren a ver nuestros propios contextos, a actuar a nivel local. Que eso sucede en nuestras iglesias, que nuestras iglesias, empezando por el liderazgo, necesita movilizarse. Cada uno de esos capítulos va a abordar un argumento. En otras palabras, va a ser una especie de contraargumento hacia el aborto. Va a ofrecer primero cuál es la falacia del argumento y luego te va a dar tácticas para tú saber defenderte cuando te pregunten a nivel personal o en público acerca de tu posición pro vida o por qué el aborto no debería ser legalizado, promovido y despenalizado. Algunos de los datos estadísticos serán de varios países latinoamericanos. Capítulo 1. ¿Qué es el no nacido? Este es el verdadero asunto del aborto. En este capítulo vas a encontrar realmente cuál es el corazón del asunto. Te vas a dar cuenta que hablar del aborto no es algo complejo. Si tan solo podemos responder qué es el no nacido, podremos simplificar el asunto, crear un buen argumento, tanto bíblico como lógico, para poder defender la alternativa a favor de la vida y no permitir que las excepciones sobreescriban la regla general y lo que Dios dice sobre la vida humana, que es lo que ha fundamentado los derechos humanos en nuestra cultura occidental. Capítulo 2. La narrativa de lo sagrado de la vida. Iron Maiden sacó una canción en los años 80 que dice 2 minutos para la medianoche. Las manos que amenazan condenación. 2 minutos para la medianoche. Para matar al no nacido en el útero. En este capítulo vamos a explorar cuál es la narrativa de lo sagrado de la vida versus la narrativa de la vida que no es sagrada. En su libro Una respuesta racional a un asunto emocional, el Dr. Archie Sproul pregunta: ¿es el aborto una forma de asesinato? ¿Involucra el aborto la destrucción intencional de un ser humano? ¿Existen menos defensores del infanticidio que del aborto? La razón es clara. En la mente de un activista pro aborto, un bebé no nacido no es un ser humano con vida. Capítulo 3 simplifica el asunto bajo la neblina moral. Allí exploramos cuál es la neblina moral y realmente exploramos un poco más allá. Damos un paso más adelante para ver en cascada cómo la narrativa de la santidad de la vida ha venido modificándose hasta hacer que sea casi normal la deshumanización del no nacido. A veces por ignorancia, a veces porque así fuimos educados. La llamada Holy Soldier dicen: floto dentro del útero, oh madre, llegaré pronto. De repente, miedo y pánico cuando la madre dice que me quiere muerto. Capítulo 4 titula Una alternativa cristiana al aborto. De nuevo, si estamos en desacuerdo con el aborto, y ya que estadísticamente ofrezco en el libro que hay un porcentaje alto de personas que no están dispuestos a acompañar a una mujer al aborto y que la mayoría de hombres presionan a la mujer, ¿cuál es la alternativa cristiana entonces? ¿Es suficiente con marchar y decir no al aborto? Allí ofrezco cuál es ese choque de cosmovisiones y cómo puedes tú engancharte en el debate entendiendo la cosmovisión del oponente tan solo con hacerle preguntas claves y a la vez cómo fortalecer tu cosmovisión cristiana para saber responder. Capítulo 5. El bien y el mal en un mundo relativista. En otro de los libros de John, Sangre Inocente, Innocent Blood, John dice: el aborto es el sello del relativismo y del subjetivismo. El aborto es central a esta cosmovisión. Es el pegamento práctico que las mantiene juntas. Allí vamos a ver algunas de las presuposiciones, asunciones que tiene el que está a favor del aborto y también aquel que está en el medio dudando de elegir una postura radical. Y ese relativismo de una forma en donde expone
las contradicciones, tanto a nivel racional como a nivel emocional. Capítulo 6. El legado provida. Recuerdo cuando era niño y vi por primera vez las películas de Superman de Christopher Reeve. Christopher Reeve murió después de una larga lucha con una enfermedad que lo dejó parapléjico cuando cayó de un caballo. Y una de las frases que me impactan de él es: creo que un héroe es un individuo ordinario que encuentra fortaleza para preservar y vencer a pesar de los abrumadores obstáculos. Capítulo 6 entonces habla del legado provida. Allí exploro varios personajes en la historia del mundo y de la iglesia cristiana, algunos de ellos católicos también, y porque debemos admitir que los católicos nos llevan ventaja en este asunto, en trabajar en unidad. Así que vas a ser inspirado por hombres que han defendido la dignidad humana en diferentes crisis de la historia, en diferentes épocas, con herramientas particulares de acuerdo a su propia época también. Así que te vas a sentir inspirado en este capítulo a ser un héroe como otros lo han sido. Capítulo 7. Astutos como serpientes. Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Te has sentado en el lugar donde te bombardean con preguntas y te abrumas? Bueno, aquí ofrezco estrategias de cómo mantenerte enfocado en medio de ese bombardeo, cómo volver a circular al asunto verdadero, cómo saber responder para que no quedes como un necio. Capítulo 8. Mansos como palomas. Proverbios 26:5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su opinión. Esos dos versículos son tremendos porque tienen una aparente contradicción, pero hay forma de responderle al necio con una necedad, y allí exploramos algunas de esas necedades para dejar en evidencia la estupidez y necedad de aquel que protesta por el aborto legalizado, despenalizado y gratuito. Capítulo 9. Violación y aborto. ¿Cómo tratamos a los más vulnerables y vulnerados en nuestra sociedad? Pero en el libro exploramos bíblicamente qué hacer en una situación de aborto y a la vez, de forma estadística e informativa, te ayudamos a responder, a recuperar cuál es la reacción que debemos tener como cristianos y no caer en la trampa cuando nos hablan ¿y la violación qué? Capítulo 10. Escuchando a las víctimas del abuso sexual. La compasión significa sufrir con otros. En este capítulo exploramos realmente casos de cómo aquellos que han padecido el atroz experiencia de violación y como consecuencia han tenido un embarazo no planificado y no esperado, más bien forzado. ¿Qué dicen ellos y qué debemos nosotros decir? Capítulo 11. Abortos clandestinos. El hecho de que sea legal significa que sea moralmente correcto. En mi país donde vivo, la droga es legal. Por ejemplo, robar o falsificar son actos que son ilegales. El hecho de que esos actos ya sean legales no significa que se eliminan esos delitos. ¿Realmente legalizar el aborto termina con él? Exploramos algunos datos estadísticos también de cuál es la realidad de si es legal, es correcto. Capítulo 12. Aborto para salvar la vida de la madre. ¿Es moralmente correcto matar en todos los casos? Es una gran pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Allí exploraremos a través de pasajes bíblicos y una ilustración que otros proponentes del aborto han utilizado para explorar y explicar este asunto. Algunos libros de teología también ofrecen esta excepción a la regla del mandamiento no matarás cuando tratan esa ética. Pero ¿qué pasa cuando enfatizamos demasiado esa excepción? ¿Dejamos la puerta abierta a otras excepciones? ¿Qué sucede entonces cuando realmente la vida de la madre está en peligro? Allí exploraremos entonces este asunto dando una respuesta. Capítulo 13. El amor no es utilitario. San Pablo dice, el amor no busca lo suyo. Allí exploramos el hecho de cuáles son nuestros estándares de perfección y utilidad. ¿Realmente en nuestro corazón tenemos un aprecio por la vida humana independientemente de la utilidad
o felicidad que supuesta o presuntamente pueda tener. Aquí exploramos entonces un asunto importante que tiene que ver con el valor cristiano del amor. El amor como pilar fundamental para crear una alternativa cristiana al aborto y saber responder tanto de forma racional como con nuestras manos. Capítulo 14. Mi cuerpo, mi decisión. El afamado psicólogo clínico Jordan Peterson dice: trátate a ti mismo como alguien que depende de ti. Exploramos realmente qué dice Dios acerca del cuerpo. Somos dueños de él. ¿Debería el mundo afirmar y deberíamos tolerar o apoyar o estar de acuerdo con ese mantra? ¿Es mi cuerpo, mi decisión? Allí exploramos este argumento entonces. Capítulo 15. Revelando la verdad sobre el aborto. Sarah Weddington, una de las proponentes del aborto en los Estados Unidos, dice: el feto es un producto de la concepción, un espécimen patológico, esa idea, y revelamos cuál es esa verdad acerca del aborto. Interesantemente, este libro ha sido escrito por dos hombres que son padres de familia, que son hijos, que son nietos, que son trabajadores. Y en el capítulo 16, si los hombres no se embarazan, ¿pueden ellos opinar? ¿Tienen los argumentos sexo? Vamos a explorar esta idea y este concepto y cómo saber responder. Capítulo 17. El aborto es cosa de hombres. Aquí exploramos y te damos herramientas como hombre para actuar de forma masculina, pero de forma amorosa también. En otras palabras, de forma apropiada. ¿Qué dice Dios para los hombres? ¿Cómo debemos recuperar lo que es ser hombre en medio de una cultura que promueve el feminismo por todos lados? Aquí damos herramientas y hablamos acerca de ese asunto. Capítulo 18. En medio de tantos problemas sociales, ¿por qué el aborto? ¿Qué significa ser provida en ese sentido? El afamado Agustín Laje dice: la cultura no es simplemente el fin de una batalla cultural, sino también su medio. Aquí abordamos entonces por qué enfocarnos, por qué el aborto es un asunto que tiene que ver con las misiones y la proclamación del evangelio. ¿Por qué el asunto del aborto es de las fibras del evangelio? ¿Por qué creemos que es un campo creado por Satán para el evangelismo? Exploramos entonces este asunto. ¿Por qué hablar del aborto? Capítulo 19. Haciendo la paz con Dios. Narnia dice en una de sus canciones: tu vida por mi alma. Un intercambio desigual. ¿Merecía la pena tanto dolor? Tú nos perdonas, incluso cuando no lo merecemos. Tu muerte no en vano. Aquí exploramos entonces cómo el aborto es una ventana, un punto de entrada para el evangelio. De forma específica, te damos herramientas y razones para proclamar el evangelio y el señorío de Cristo. Capítulo 20. Listos, apunten y fuego. A lo mejor este libro es una introducción, no pretende ser exhaustivo ni completamente detallado. Hay mucho que hablar y a lo mejor creas que tienes que hacer todos los diplomados y cursos para ser un agente pro vida. Pero déjame decirte que no se necesita ser un profesional ni tener una maestría o un PhD. Lo que necesitas es amar al prójimo. El amor es la brújula que te dirá qué hacer. Así que en este capítulo te animamos a que empieces. Empieza ya, de alguna forma, que lo exploramos y luego irás aprendiendo en el camino. Apologética pro vida, una guía para defender y rescatar vidas. Consíguelo en Amazon en su versión física de pasta blanda y también en su versión Kindle. Aquí en el enlace estará la descripción y el link para adquirirlo. Espero que sea de mucha edificación al pueblo cristiano y te anime a aprender más.